de nosotros deberíamos de buscar buenos cristianos y imitarlos. Normalmente buscamos a los malos cristianos y los imitamos, ¿verdad? Al que no viene a la iglesia, ay, pues si él va, yo tampoco. Si él no gana almas, que tiene más años en la iglesia, pues yo tampoco. Si él no ofrenda, yo tampoco. Normalmente el cristiano típico tiende a desanimarse y a fijarse en los malos ejemplos. Pero cuando deberíamos fijarnos en los buenos ejemplos, en buenos cristianos, en predicadores que han dado sus vidas para servir al Señor. Hermanos, nos convertimos en lo que admiramos. Si nosotros andamos escuchando a esos cantantes del mundo, mira los muchachos que los escuchan, quieren vestir como ellos, se cortan el cabello como ellos, quieren hacer señas como ellos y terminan teniendo su vida como ellos. Matrimonios fallidos, drogas, homosexualismo, un montón de perversión, cuando deberíamos de buscar buenos ejemplos. Lo digo no para adular, lo digo con sinceridad. Pastor Padilla es un buen ejemplo, hermanos, ¿verdad? Como pastor joven, yo he escuchado por muchos años de él su ministerio, y en estos años que he mirado la influencia que él ha tenido, no solamente sobre sus hijos. Muchos hijos de pastores no quieren saber nada del ministerio, y ver a sus hijos en el ministerio, eso habla de un buen ejemplo. Un buen cristiano debería de preguntarle, hermano Padilla, ¿qué ha hecho para influenciar a su familia? ¿Cuál es su secreto para hacer influencia a sus hijos, a los sobrinos, a las sobrinas? ¿Qué hace? ¿A qué lee? Debemos aprender de los buenos ejemplos. Dejemos de fijarnos en los malos ejemplos. Dejemos de fijarnos en el cristiano carnal que viene a la iglesia de vez en cuando. Dejemos de fijarnos en el cristiano que no sirve, que nada más anda criticando, que no ofrenda, que no ora. Hermanos, vamos a observar y a fijarnos en los buenos cristianos. No es correcto, joven señorita, que pongas de excusa, ay, pues si él anda haciendo eso, pues yo también. Ay, el que tiene más años anda en un noviazgo inconverso, pues yo también. Ay, no, fíjate en ejemplos piadosos. Cuando vayas a conferencias, en predicadores, imítalos. El apóstol Pablo constantemente nos dice, imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. No imites al mundo, no imites a los cantantes, no imites a gente perversa que no tiene temor de Dios, porque vas a terminar como ellos, con matrimonios destruidos, con vidas destruidas, con hogares quebrantados, con hijos abandonados. Necesitamos buenos ejemplos, y en cada capítulo de Filipenses hay una verdad, hay un principio que nosotros deberíamos aprender como iglesia, como cristianos, para poner en práctica. Y el apóstol Pablo les escribe y les recuerda y les admira y les reconoce cómo es el andar de un buen cristiano. Número 1, encontramos en Filipenses capítulo 1 y en el versículo 21 el apóstol Pablo decide estas palabras: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo nos dice que un buen cristiano tiene como prioridad a Cristo. Un buen cristiano tiene como prioridad a Cristo. Para un creyente, Cristo es lo primero. Primer día de la semana, domingo, por eso nos congregamos. Primeras horas del día, nuestros devocionales, buscamos a Dios en oración, leemos la Biblia. Para el creyente, mi dinero, mi primer 10% es para Dios. Hermanos, nuestro servicio debería de ser las primicias para nuestro Señor. Pablo dice que el cristiano debe de poner a Cristo como su prioridad. Muchos cristianos se saben este versículo, pero no lo vivimos, ¿verdad? ¿Cuántos no dicen, para mí el vivir es Cristo? No lees tu Biblia, no ganas almas, no vienes a la iglesia, no diezmas, no ofrendas, no sirves. No, la verdad, Cristo no es prioridad. Precisamente Cristo es si tienes o te sobra tiempo. Pero Pablo nos enseña que un buen cristiano, Cristo es primero. A través de la vida del apóstol Pablo nos enseña que lo primero que hacía al levantarse no era mirar los mensajes de Facebook, de WhatsApp, no era mirar las noticias, no era escuchar música, no era prender la televisión, no era asomarse a la ventana a ver quién está allá afuera. La prioridad del apóstol Pablo, de un creyente, era Cristo. Lo que Pablo hacía por las mañanas era orar, buscar el rostro del Señor, leer
constantemente predicaba en las sinagogas, en la cárcel, en la calle, en las iglesias, porque Cristo era su prioridad. Pablo se consideraba siervo, prisionero de Cristo. Para un creyente todo debe de girar alrededor de Cristo, hermanos. Debemos de vivir todos los días para Cristo. Mi trabajo, mi servicio, mis finanzas, mi matrimonio, mis hijos deben de girar alrededor de Cristo. Cuando recién llegamos a la ciudad de Morelia, batallábamos económicamente y mi esposa estábamos buscando trabajo y nos ofrecían trabajo, pero nos decían que horarios disponibles. Eso es que teníamos que trabajar los domingos. Y dijimos, venimos a comenzar una iglesia, no podemos trabajar los domingos porque Cristo es nuestra prioridad. Y hermano, déjame decirte que cuando Cristo es tu prioridad, Él va a responder y no nos va a dejar sin comer y va a suplir nuestras necesidades. Él honra a los que le honran. Dios bendice cuando nosotros le ponemos en primer lugar. Pero Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no solamente estaba dispuesto a vivir todos los días para Cristo. Pablo sabía que aún en cualquier momento podía morir, pero si moría sirviendo a Cristo, le era ganancia. Si moría en el servicio de Cristo, estaba más que satisfecho. Si moría mientras predicaba, no le preocupaba, no le avergonzaba, no le desanimaba. Hermanos, debemos de tener como prioridad a Cristo, que es nuestra prioridad. Tu trabajo, pastor, es que sin mi trabajo no como. No, sin la bendición de Dios no comemos. ¿Cuántas veces no hemos perdido un trabajo? Pero cuando Cristo es primero, nos da uno mucho mejor. Cuando Cristo es primero. Oh, joven, ¿qué es primero? ¿Tu novia? ¿Qué es primero? ¿Tu carrera? ¿Qué es primero? ¿Tus sueños? ¿Qué es primero? ¿Tus deseos? ¿Tus ambiciones? ¿Tus vicios? Pero cuando Cristo es nuestra prioridad, estamos dispuestos a dejar sueños, estamos dispuestos a dejar cosas materiales, porque Cristo es primero. Oh, hermanos, Pablo nos enseña y les recuerda a los hermanos, para mí el vivir es Cristo. Voy a seguir predicando. Y Pablo decía, aun cuando salga y me han pedido que no predique, pero saliendo voy a seguir predicando. Se dice de Juan Bunyan que estuvo preso por predicar. Y los soldados y el gobierno trataba de reventar a su familia. Y uno de los soldados le dijo a su hija, convence a tu padre que no predique. Y si lo convences y nos promete que no va a volver a predicar, mañana mismo lo soltamos. La hija fue con su papi y Juan Bunyan le dijo, papi, me acaban de decir que si tú dejas de predicar a Cristo, mañana estás libre, papi. Te extrañamos, queremos estar contigo. Regresa a la casa. Juan Bunyan le dice, mi hija, los amo con todo mi corazón, pero si mañana salgo libre, volveré a predicar, porque Cristo es primero. Cristo debe de ser nuestra prioridad. Oh, hermanos, aún hermanos, más que nuestra propia familia. Oh, a veces cuántos jóvenes tristemente no quieren servir a Dios, pensando en un futuro, pensando en sus hijos. O cuando Cristo es primero, la palabra de Dios dice, el salmista menciona, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando Cristo es primero, no te preocupes por tu futuro está seguro en las manos de Cristo. Preocúpate cuando Cristo no es primero, porque tu futuro es incierto. Pero cuando Cristo es primero, para Abraham, Dios fue primero y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, y sabemos que no se llevó a cabo el sacrificio. Para Noé, Dios era primero y no le importaban las amistades y la sociedad, sino obedecer a su Señor. Oh, para nuestro Señor Jesucristo, Dios fue primero y estuvo dispuesto a ir a la muerte y muerte de cruz. Oh, hermanos, cuando nosotros tenemos a Cristo como prioridad, estamos dispuestos a dejarlo todo para que Cristo sea predicado, para que Cristo sea exaltado. Cristo debe de ser nuestra prioridad. Y luego en el capítulo 2, hermanos, el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Su prioridad era Cristo.
Pero en el capítulo 2 y en el versículo 5, Pablo dice: haya pues en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condenación de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, dice la Biblia, haciéndose obediente, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Oh, hermanos, la siguiente cosa: el apóstol Pablo nos enseña que un cristiano, su prioridad es Cristo, que un cristiano, su obediencia es hacia Cristo. Vemos como nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que fue obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Si Cristo es mi prioridad, no tendré problema en obedecerle. La marca de un buen cristiano es su obediencia. Y hermanos, obedecer a Cristo no es para mal. Sus preceptos no nos lastiman, todo lo contrario. Miren lo que dice Salmos, hermanos. Salmos capítulo 19 y en el versículo 7, el salmista nos dice los beneficios por obedecer, los beneficios por creer, por creer la palabra de Dios. En Salmos 19 y el versículo 7, la Biblia dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Escuchen eso, hermanos: nunca obedecer a Dios traerá como resultado maldición, o lastimar nuestras vidas o la vida de los demás. La obediencia trae beneficios para ti y para tu familia. Les recuerdo, el apóstol Pablo puso como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la obediencia. Escuchen eso, hermanos: la obediencia tiene un costo, pero no es mayor a la desobediencia. Sí, obedecer cuesta, pero desobedecer tiene un mayor costo y más doloroso. La obediencia produce incomodidad, pero la desobediencia produce dolor. O sí, cuando obedecemos tal vez no es fácil. Obedecer a un llamado, obedecer a ofrendar, obedecer a diezmar, obedecer a ganar almas, obedecer a consagrarnos, obedecer a tener convicciones, obedecer a congregarnos, obedecer a servir. No es fácil la obediencia, pero les recuerdo, hermanos, que la desobediencia produce dolor, tristeza, amargura, quebranto, muerte y destrucción. Oh, hermanos, la obediencia es mucho mejor, y Pablo nos dice que un buen cristiano es obediente hasta la muerte, que no es un cristiano que cuestiona, no es un cristiano que obedece a medias, porque obediencia a medias es desobediencia. Pero hermano, el cristiano debe de estar dispuesto a obedecer a Dios, obedecer a su pastor, porque Dios lo ha puesto en esa iglesia para guiar tu vida. Qué tragedia que los muchachos obedecen más a sus compañeros vagos que quieren destruirte, que a un predicador que ora, ayuna y se prepara para darte un mensaje de parte de Dios y que tu vida no sea destruida. Qué tragedia que el creyente no tiene el hábito de ir y preguntar por el consejo del siervo de Dios. Prefiere preguntar el consejo del amigo borracho, del amigo endeudado, del amigo impío, del compañero del trabajo, en lugar de, como la palabra de Dios dice, someterse al consejo que viene de parte de Dios. Hermanos, Pablo nos menciona que un cristiano es un cristiano obediente. Amén. No ganamos almas no porque no tengamos tiempo, no porque no tengamos folletos, no porque nos prohíban en nuestro país. Tristemente la mayoría no gana almas porque no obedecemos. Pastor, yo no puedo los sábados, puedes otro día. Pastor, no puedo llegar a la iglesia, puedes reunirte en tu colonia. Pastor, no puedo en las calles, puedes en tu trabajo o en tu colonia. Hermano, la razón de que no estamos impactando el mundo, no estamos apoyando a los siervos, no es por falta de recursos, es por falta de obediencia. Porque cuando nosotros obedecemos, Dios bendice, hermanos. Cuando nosotros finalmente decidimos obedecer y tal vez sacrificar en nuestra obediencia, Dios no se queda con las manos
cruzadas. Les recuerdo que Abraham, cuando decidió obedecer, Dios le proveyó de un carnero para que hiciera el sacrificio. Les recuerdo que cuando Noé decidió obedecer, Dios preservó a su familia. Dios le ayudó con los materiales. Cuando la viuda de Sarepta obedeció a la revelación de Dios, el aceite y la harina nunca cesaron. Hermanos, batallamos con nuestra economía por desobedientes. Si tan solamente diezmaras, pero porque no obedecemos, porque no creemos, porque no confiamos, ahí estamos endeudándonos. O si nosotros obedeciéramos y apoyáramos a misiones. Ay, no, es que al diezmo, la ofrenda y misiones no tenemos. Pero cuando se trata de una pantalla plasma, te conviertes en un cristiano de fe. Vas a Coppel y Electra y hasta dices, pues Dios proveerá. Voy a endeudarme, yo confío que Dios proveerá. Para los que no, Dios no va a proveer para desobediencias. Dios no va a proveer para caprichos. Dios no va a proveer para que te alejes más de Él. Pero si tú le obedeces, pero si tú eres fiel en tus diezmos, en tus ofrendas, es entonces cuando Dios provee. Pregúntale a la viuda de Sarepta si se quedó un día sin comer. La obediencia al Señor siempre trae bendición de parte de Dios. La desobediencia trae maldición. La verdad es que deberíamos más preocuparte de no diezmar y ofrendar que hacerlo. No es que si diezmo y ofrendo, ¿de qué voy a comer? No, si no lo haces, ¿qué te va a pasar? Y eso es más preocupante. Hermanos, porque y de ninguna manera lo decimos porque queremos quitarte tu dinero. Queremos que Dios te bendiga. Queremos que Dios obre en tus finanzas. Queremos que Dios sane tu economía. Cuando nosotros obedecemos, la palabra de Dios menciona que cuando lo honramos, nuestros graneros, las ventanas del cielo serán abiertas y Él va a derramar bendición. Te lo dice alguien que desde niño miró a una mujer, madre soltera, diezmar quincena a quincena, apoyar la obra de Dios y nunca quedarnos sin comer. Y Dios prosperar nuestras finanzas porque Dios honra su palabra y bendice. Amén. Había ocasiones donde mi madre tenía que comprar medicamento para su cáncer. Ella le dio cáncer. Y como normalmente sucede, el seguro no cubría todos los medicamentos de algunos estudios. Yo recuerdo que, y doy gracias a Dios porque así lo hacía, cada vez que cobraba delante de sus hijos, ponía su dinerito ahí en el sobre y decía, esto es para el Señor, esto no se toca. Esto es para Dios. Y después de esto, de las ofrendas, de misiones, de los diezmos, empezaba a repartir para la construcción de la casa, para sus medicinas, para la comida. Y en ocasiones no alcanzaba para sus medicinas, pero ella decía, Dios proveerá, Dios es fiel. Y después durante la semana recibe una llamada de gente que le daba dinerito, de gente que le suplía. Oh hermanos, yo en mi niñez vi cómo Dios bendice a una mujer sola, con cáncer, con 3 hijos, bendecirla porque obedeció al mandato de Dios, porque creyó la palabra de Dios. Sí, había gente que quería envenenar su corazón diciéndole, ¿para qué le das a la iglesia? Mira, tú estás sola, mira tus hijos, mira tu casa, mira tu salud. Pero mi madre con esa convicción decía, voy a obedecer a Dios. Dios es primero en mi vida y Dios nunca le quitó. Mi madre sanó del cáncer. Mi madre vive. Sigue diezmando, sigue apoyando. Hermanos, Dios bendice la obediencia. La obediencia produce incomodidad, pero la desobediencia produce dolor. ¿O es más doloroso desobedecer? Pregúntale a Jonás, ¿qué se sintió este hombre fuerte? Jonás, ¿qué se sintió estar en el vientre de un pez por su desobediencia? Preguntémosle a Sansón, ¿qué se sintió mientras sentía las piedras caer sobre su cuerpo por su desobediencia? Pero pregúntale a hombres de Dios, como el apóstol Pablo, la bendición por su obediencia. Oh hermanos, no desobedezcamos. El cristiano ejemplar es un cristiano que obedece. Aunque las cosas se vean mal. Si Dios te llama, no te resistas.
Recuerdo que cuando era jovencito tenía un primo hermano que jugábamos de niños y íbamos a la iglesia juntos. En una conferencia de misiones Dios nos llamó para ser predicadores. Los dos pasamos, tendríamos 15, 16 años. Y los dos Dios nos había hablado y pasamos para rendir nuestras vidas. Pero después que regresamos a nuestra ciudad y a la escuela, el ambiente empezó a jalarnos y yo recuerdo que en nuestro corazón recordábamos, pero él decía, no, ¿sabes qué? Para mí esto no es lo mío. No, ¿sabes qué? Yo no voy a ser un predicador. Yo le decía, mira, yo tampoco tengo talentos y habilidades y me da nervios estar delante del público, pero si Dios nos ha llamado. Y mi primo empezó a alejarse de poder ir a la iglesia y yo fui al colegio bíblico y empecé a estudiar y por más que oraba, después supe que mi primo se metió con gente incorrecta, haciendo cosas incorrectas y lo terminaron asesinando. Oh hermanos, porque cuando desobedecemos, cuando nos resistimos, cuando nos apartamos, cuando simplemente desobedecemos, Dios no bendice la desobediencia. Oh hermanos, si gente pudiera pensar de qué vamos a vivir, de qué vamos a comer, de qué va a pasar si yo le sirvo al Señor. Cuando tú le obedeces, no tienes que preocuparte más que obedecerle. Y Dios va a obedecer. Filipenses, hermanos, si regresamos. La tercera cosa, el apóstol Pablo dice que un buen cristiano tiene a Cristo como su prioridad. Un buen cristiano obedece a Cristo en todo tiempo y en todo momento. Pero la tercera cosa en Filipenses capítulo 3 y en el versículo 6 dice la Biblia, Filipenses capítulo 3, versículo 6. La palabra de Dios está hablando y Pablo está animando a los hermanos. Y dice ahí desde el versículo 7, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Un cristiano ejemplar es aquel que ama a su Señor, es el que ama a Cristo. Hermanos, un cristiano ejemplar es el que ama a Cristo. No se puede ser un buen cristiano si nuestro amor por Cristo se enfría. Una de las razones porque los cristianos se enfrían, se desaniman, se quejan, son indiferentes, no es por lo que te hacen, no es por lo que miras, es porque tu amor hacia Cristo se ha enfriado. No es posible que hoy en día el cristiano se desaliente porque no lo saludaron, porque no lo visitaron, porque no le dieron un mensajito, porque no se acordaron de su cumpleaños, porque no le dieron una despensa. Cuando los cristianos aquí los quemaban, los torturaban, les quitaban sus propiedades, su familia y sus hijos, seguían adelante. La diferencia de ellos y de nosotros es que ellos amaban a Cristo con todo su corazón. Y Pablo decía, para mí todo es basura por amor a Cristo. Hermanos, qué difícil hoy en día la gente sentida. Qué difícil hoy en día la gente que no quiere participar. No es falta de tiempo, no es falta de recursos, es falta de amor hacia Cristo. Hemos perdido nuestro primer amor, como en Apocalipsis se le dice a una iglesia. Cuando nosotros amamos, no dejamos que nuestro amor se enfríe. Cuando le amamos, oh hermanos, no queremos desobedecerle. Miren lo que dice Romanos, hermanos, todas las bendiciones que hay por amar a Cristo. En Romanos capítulo 8, versículo 28, Romanos 8, 28, todas las bendiciones que Dios nos da por amarle. En Romanos 8, 28 dice la Biblia, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, miren esa palabra, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque las cosas me salen mal, porque las cosas, en todo tengo problemas. El asunto no son las cosas, el asunto es que mi amor por Cristo se ha enfriado. Porque los que aman a Dios, dice la Biblia, todas las cosas. Primera de Corintios, vayamos a Primera de Corintios y en el capítulo 5, Primera de Corintios y en el capítulo 2, perdón, Primera de Corintios y en el capítulo 2. Mira lo que dice en el versículo 9, Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito,
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Cuando no sabemos qué hacer, cuando ya no hay visión, cuando ya no hay deseos, cuando ya no, Dios no nos habla. El asunto, hermanos, es que mi amor por el Señor sea enfriado. Miren lo que dice Juan. Vayamos a Juan, y en el capítulo 14, nuestro Señor Jesucristo animando a los apóstoles a no dejarle de amar. En Juan 14 y en el versículo 23, Cristo está diciendo, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando le amamos, hermanos, como el apóstol Pablo enseña, queremos seguir avanzando, queremos seguir hasta la meta. Cuando nosotros le amamos, nos extendemos a lo que está delante. Nos olvidamos de atrás, la vida pasada, y lo que me dijeron y lo que me hicieron. Cuánta amargura, cuánta tristeza, cuánto rencor hoy en día. Y hermano, todas esas cosas necesitan ser dejadas atrás y extendernos por amor a Cristo. Oh, hermanos, cuando amamos a Cristo, leer la Biblia no es una carga, es un deleite. Ganar almas no es un requisito, es un privilegio. Dar mi vida para servir al Señor no es tristeza, es una bendición. Hermanos, el asunto de no dar no se trata porque no tengo falta de recursos. No doy porque no tenemos. Amén, amén, amén. Cuando amábamos al mundo, como el hijo pródigo malgastaba nuestros recursos. Cuando amas al mundo, yo escuchaba a un hermano en la iglesia decir: pastor, cada 8 días gastaba 10,000 pesos en alcohol y en drogas. Pero qué difícil hoy en día dar 1,000 pesos para la obra misionera. Cuando vamos al mundo queríamos tener la bocina más grande para que los vecinos vieran que tuviéramos música incorrecta y música que exaltaba el pecado. Pero cuando se trata de la iglesia de Dios, no queremos dar ni nuestro servicio para que la iglesia luzca mejor. No, hermanos, no es que no tengamos dinero, que no apoyamos la obra misionera, es que no tenemos suficiente amor por Dios y los perdidos, que no apoyamos la obra misionera. No es falta de tiempo que no salimos a las calles a repartir tratados y predicar a Cristo, es que no tenemos amor, o nuestro amor se ha enfriado. Malgastando nuestros corazones por pequeñeces e indiferencias entre los hermanos. Porque no sirvieron mi guiso primero y sirvieron el de la hermanita. Porque llevé mi topre y no me lo regresé. Porque no pasaron por mí a la vuelta. Porque no me invitaron a cantar. Y tantas cosas que desalientan, entre comillas, al cristiano. No, esa no es la razón. La razón es que el amor hacia Cristo sea claro. Y hermanos, una de las características de los últimos tiempos, dice la Biblia, que el amor de muchos se enfriará, que muchos dejarán de amar al Señor, muchos amarán al mundo, muchos amarán estos placeres. Oh, es increíble cómo la gente ama las cosas de este mundo, admira a los artistas, paga para escuchar mentiras, ama, idolatra a gente perversa, en lugar de amar a predicadores, admirar a siervos de Dios, y estar dispuestos a apoyar la obra de Dios. La gente apoya con dinero artistas que cantan mentiras. Amén. Cierto. Y critican y ofenden a hombres que predican verdad. Cierto, pastor. Y todavía la gente dice: no, es que los pastores son vividores. No, vividor Shakira. Vividor Shakira. Vividor Paquita de hermano. Que te insulta y todavía le pagas. Te dice maldiciones y todavía la gente compra sus discos. ¿Cómo ofende a los hombres? Ya están los hombres comprando esa música. Cuando en la iglesia se nos predica la palabra de Dios para nuestro propio bien y beneficio, hermanos. Deberíamos dar nuestra atención y nuestros recursos para que la verdad de la palabra de Dios llegue y como una música perversa se hace viral. Y en cuestión de minutos tiene millones de reproducciones.
Y joven, ¿cómo te cuesta predicar el evangelio? Cierto. Puedes escuchar TikTok, ves los videos, darles like y bajarlos y descargarlos y memorizarlos y estar ahí cantando y no te atreves a salir a las calles y a compartir un mensaje que puede cambiar la eternidad de una persona. Oh, hermanos, como la gente se desvive y da sus recursos y van a los conciertos pagando miles de pesos para que los entretengan, para que les canten mentiras, para que te hagan llorar, te recuerden tu dolor. No estamos dispuestos a apoyar a un misionero para que lleve la verdad y vidas sean respetadas. Hermanos, la razón es que amamos más al mundo que a Dios. Por eso Juan menciona: no ames al mundo. Porque cuando amamos al mundo, nuestro amor por Dios se muere. Porque cuando amamos al mundo, exaltamos lo incorrecto, lo perverso, minimizamos, criticamos, ofendemos la obra de Dios, sus misioneros. Jóvenes, tus héroes no deben de ser esos artistas que solo por cantar bien. Tus héroes deben de ser esos predicadores que dejan su ciudad, dejan su pueblo, dejan su país, que dejan comodidad para darse a otros, predicar a otros, ayudar a otros, para que borrachos conozcan de Cristo, sean sobrios, para que el drogadicto deje la droga y ahora sirva al Señor, para que matrimonios se restauren, para que gente no vaya al infierno. Ellos deben de ser nuestros héroes, a ellos debemos amar, a ellos debemos hermanos, cuando nosotros amamos, estamos dispuestos a obedecer, estamos dispuestos a dar, estamos dispuestos a sacrificar, estamos dispuestos a extendernos. Pablo dice: me extiendo, prosigo a la meta, con dolor, con quebrantos, no haciendo caso, dice el apóstol Pablo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Lo encarcelaban, lo escupían, lo azotaban o lo maltrataban, pero Pablo, por amor a Cristo, que era su motor, que era lo que le animaba, él estaba ahí en la iglesia cantando himnos al Señor y ahí predicando el evangelio. Hemos tenido varios funerales en este año y una hermanita fiel a la iglesia con diabetes se enfermó y estuvo en el hospital. Pero mientras estaba en el hospital ganó a Cristo a todos los de su pasillo. Cuando le íbamos a ver, decía: pastor, mire, vaya a hablar con él, ya recibió a Cristo. Oh, hermano, cuando nosotros amamos a Cristo, entendemos que todas las cosas nos ayudan. Que aún con la enfermedad, aún con los quebrantos, aún con pérdidas, Dios tiene un propósito y quiere usarnos. Para terminar, miren lo que dice en Filipenses capítulo 4. El apóstol Pablo dice que un cristiano, a Cristo es su prioridad. Cuando somos buenos cristianos, obedecemos a Cristo. Cuando somos buenos cristianos, amamos a Cristo. Cuando somos buenos cristianos, en Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo reconoce vez tras vez el sacrificio, la ofrenda que la iglesia de Filipos le mandaba. Este versículo que todos lo conocemos, que dice en el 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, ese versículo no es para recitarlo mientras estamos en el gimnasio. No, ese versículo no es para recitarlo mientras corremos. No, ese versículo no es para memorizarlo y para abstenernos de comida. No, hermanos, este versículo es un versículo para la obra misionera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo: hermanos, pueden seguir dando, pueden seguir ofrendando. Todo lo pueden en Cristo que me fortalece. Él va a proveer sus necesidades. O entiendan que no es dinero tirado. Dar a la obra misionera es dinero invertido. Dice que cuando damos a la obra misionera es abrir una cuenta en el cielo, hermanos, donde nuestras ganancias van a resonar por la eternidad. Y tendremos dividendos aquí en la tierra. Dios no se queda con nada. Cuando tú das para la obra de Dios, abres una cuenta en el banco del cielo. Y como Pablo dice, no es que busque dádivas,
sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Dice en el versículo 14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Oh, hermanos, no seamos indiferentes a las necesidades de otros misioneros. Hace unas 2 semanas, nosotros estamos en construcción y tenemos el auditorio, tenemos ya baños, cocina. Bueno, nos faltan cosas de la cocina, pero la tiendita, y estamos en la segunda planta. Y estaba por pedir dinero a los hermanos para 1 tonelada de varilla y ya empezar a planear la losa. Pero llegaron los misioneros y dijeron, pastor, vamos a tener una campaña evangelística y quisiéramos ver si pudiéramos recoger ofrendas. Y hermanos, dije, está bien, la varilla puede esperar, las almas no. La losa puede esperar, las almas necesitan. Y estos 2 misioneros, uno en la mañana y otro en la tarde, pidieron para el evangelismo y pidieron para otras causas. Oh, hermano, y yo he entendido que cuando ponemos la obra de Dios primero, cuando nosotros pensamos en otros, cuando nosotros ofrendamos para que gente sea salva, Dios va a proveer mis necesidades, como lo he hecho por muchos años. Oh, hermanos, un cristiano ejemplar no se queja por ofrendar para la obra de Dios, lo considera un deleite y un privilegio. Si un borracho no se queja por comprar cartones de cerveza, si un drogadicto no se queja por comprar tantos gramos de droga, si una persona no se queja por tirar su dinero en fiestas donde van a alcoholizar y van a terminar en pleitos, si la gente no le duele ir a ver un partido de fútbol donde van a ver a su equipo perder, pero ahí va la gente a mirar su partido de fútbol, ahí va la gente a escuchar a un artista perverso, si a ellos no les duele tirar su dinero, tampoco a nosotros debe de dolernos invertirlo para lo eterno. No, nunca debe de ser una carga dar para la obra de Dios. Un cristiano fiel considera una bendición dar para la obra de Dios. Pablo les dice a los hermanos en Corintios, una iglesia con necesidad. Y Pablo dice que esta iglesia en Macedonia le rogaron, le pidieron participar. Y luego dice que estaban en extrema pobreza. Oh, hermanos, sí. Si tú amas la obra de Dios, vas a estar dispuesto a dejar tu boquita de 3 litros, 50 pesos diarios, 5 por 5, 250, 1,000 pesos a la semana, al mes. 1,000 pesos al mes te vas a ahorrar diabetes, cálculos en los riñones, dolores, y vas a invertir en lo eterno. Hermanos, ofrendemos fielmente para la obra. Pero no se trata de nada más emocionarnos, levantar la mano y prometer y hacerlo unas cuantas semanas y ya después dejarlo de hacer. Se trata de poner al Señor en primer lugar. Señor, no, puede que no tenga para mi coca, puede que no tenga para mis deseos, pero siempre voy a tener para su obra, para la obra misionera. Dios es tan bueno que te va a dar para tus deseos. Yo he visto, Dios ha sido tan bueno con nosotros. Nos ha dado, Dios es tan precioso cuando nosotros damos y con un corazón sincero, Él recompensa. Oh, Dios no le cuesta nada abrir las puertas del cielo, mandarnos dinero, que nos regalen cosas, Dios cuidarnos, Dios proveernos, Dios abrirnos puertas. Hermano, Dios es el dueño del oro y de la plata, pero quiere ver que sus hijos seamos buenos administradores, tengamos un corazón generoso. De lo contrario, cerraremos los canales de bendición. Oh, hermanos, vamos a tomar los buenos ejemplos. Vamos a hacer una iglesia como Filipos, una iglesia que da, una iglesia que obedece, una iglesia que Cristo es primero, una iglesia que ama a Dios con todo su corazón. Señor, gracias por su palabra. Gracias por preciosos ejemplos como en Filipos. Gracias por el apóstol Pablo en su vida. Señor, perdónenos porque no somos el ejemplo de iglesia que deberíamos de hacer. Lo digo por mi iglesia. Ayude a cada uno de nosotros, los creyentes, dejar de mirar los malos ejemplos, los cristianos infieles, los cristianos
caídos, los cristianos desobedientes. Aquí hay tantos ejemplos de fidelidad, de consagración, de sacrificio, de dar. Joven, deja de mirar a otros jóvenes carnales. No te excuses bajo el mal testimonio de otros cristianos que tal vez tienen más tiempo que tú. Jóvenes, empieza a observar a hombres fieles. Aquí hay muchos varones que han sido fieles a su llamado. A ellos obsérvalos, imita su fe, pregúntales cómo ser fieles. Hay esposas de pastores fieles que aman a Dios, que apoyan a sus pastores. Señorita, aprende de ellas. No pongas tus ojos en otras cristianas que están desanimadas, tal vez amargadas. No pongas tus ojos en artistas perversos, adúlteros, fornicarios, infieles, drogadictos. Pon tus ojos en buenos ejemplos. La iglesia de Filipos era un tremendo ejemplo. El apóstol Pablo fue un tremendo ejemplo. Y Pablo nos enseña que un buen cristiano tiene a Cristo como su prioridad. Para mí el vivir es Cristo. Pablo dice que un cristiano fiel es aquel que obedece a Cristo. Ganas más obedeciendo que desobedeciendo. No es fácil la obediencia, pero es más dolorosa la desobediencia. Pablo nos dice que un cristiano fiel es aquel que ama a Cristo con todo su corazón, de tal manera que lo demás le era por basura. Un cristiano fiel es aquel que aprende a ofrendar para la obra de Cristo. Tú puedes. No, pastor, soy pobre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy, pastor, no tengo muchas entradas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pastor, si usted supiera, no necesito saber. Tú necesitas saber y creer que todo lo puedes. Puedes diezmar, puedes dar a la obra misionera. Te lo dice un hijo que vio a una madre soltera, 3 hijos y un riñón con cáncer, construyendo una casa. Ver cómo Dios bendecía nuestras finanzas por la obediencia, por ofrendar a la obra misionera. Señor, gracias por esta preciosa iglesia y las iglesias representadas. Ayúdenos a tomar estos buenos ejemplos e imitar su fe. Siga orando. Siga pidiéndole a Dios. Hemos malgastado nuestro dinero, nuestro esfuerzo y nuestro trabajo en cosas que no tienen valor. Póngase a pensar y a recordar cuando usted vivía en el mundo, en fiestas, y no le pesaba gastar, no le pesaba comprar el alcohol, cigarros, no le pesaba pagar un grupo musical, no le pesaba desvelarse y estar con los amigos hasta las 3 de la mañana o toda la noche. ¿Por qué hoy nos pesa para Cristo? ¿Por qué hoy nos pesa para darle a Dios? ¿Que nuestro Dios no merece lo mejor? ¿Que nuestro Dios no merece que nosotros nos desgastemos, nos desvivamos y nos demos completamente a Él? Pero querido hermano, eso sucede porque no hemos entregado nuestro corazón a Dios. El día que tú entregues tu corazón, el día que tú vengas a Dios y le digas: Señor, te entrego mi corazón, úsalo para tu honra y tu gloria, ese día va a cambiar toda tu vida y no te va a pesar nada darle a Cristo, y vas a poner a Cristo en primer lugar antes que a tu familia, en primer lugar antes que a los amigos, en primer lugar antes que el trabajo, porque ya le entregaste tu corazón.
Querida iglesia, ¿por qué no le entregas tu corazón a Dios? ¿Por qué no te pones de pie y te pones de rodillas y le entregas tu corazón esta noche a Dios? Gracias, Señor, por habernos hablado. Y gracias, Señor, por haber tratado con nosotros. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es incomparable, es inmensa. A pesar de nosotros ser un pueblo infiel, un pueblo, Señor, que trae deshonra a tu nombre, usted es fiel para con nosotros. Por favor, ayúdenos, Señor, a no solamente escuchar esos mensajes, sino ponerlos en práctica en nuestros corazones, y que su nombre, oh Padre, sea glorificado. Gracias por lo que nos ha hablado. Siga usando a su siervo, Pastor Osmanito. Y gracias, mi Dios, porque usted es bueno con nosotros. Nos ponemos en sus manos, mi Dios, en el nombre de